Bueno, Fernando Pino Solanas, gracias, Muchas gracias, Fernando. por haber venido al programa. Las últimas charlas que tuvimos era con Pino Solanas, diputado nacional, pero candidato. Así es. Ya no más, ese personaje por ahora. Pero me quedan 2 años de diputación. De diputación. Y un bloque que va a pelear sus convicciones. Va a pelear, pero es claro, porque nosotros nos hemos quedado con las causas. Las grandes causas que lleva Proyecto Sur, sus causas emblemáticas siguen vigentes. La recuperación de los bienes y recursos naturales, la defensa del medio ambiente como paraguas frente a cualquier proyecto económico, y después la reconstrucción de las industrias básicas, petróleo, ferrocarriles, industria naval. Argentina gasta 3.000 millones de dólares al año en fletes y nosotros no tenemos barcos. Tenemos grandes astilleros que actualmente están construyendo barcos para Alemania y para Venezuela y no construimos un barco para la Argentina. A veces cuando uno dice estas cosas dice, pero es carísimo, esto no se puede hacerse. Un barco de 47.000 toneladas, petrolero de doble casco, que son los más caros de todos, que se está construyendo en Río Santiago para Venezuela, vale 60 millones de dólares, hiper equipado. ¿Me entiendes? A ver, vamos a hacerlo así, vamos a organizar la charla de la siguiente manera. Hablemos de política, esto también es política, y hablemos un poco después de economía y estos temas que son las cosas. Porque yo en la presentación decía, empieza a verse ahora informalmente lo que después del 10 de diciembre ya se va a formalizar. Las intenciones del oficialismo, el intento de la oposición por reacomodarse y a su vez los pactos o las fusiones políticas que puede llegar a haber entre el oficialismo y algún sector de la oposición. Ustedes están viendo que hay algún acercamiento extraño entre el kirchnerismo o el gobierno nacional y el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, por supuesto que sí, lo hubo. Yo creo que nunca se rompió un diálogo entre los dos. Institucionalmente está bien. No, y eso es... El gobierno nacional eligió como contendiente en las últimas elecciones por la jefatura de gobierno a Mauricio Macri. No hay que olvidarse que el padre Macri, don Franco Macri, es el gran gestor y el puente de los acuerdos comerciales con China. Es muchísima plata que hay de por medio. Pero no solamente por el dinero, yo lo veo. El gobierno le convenía focalizar en el enemigo en Macri que alguien que está a la izquierda del gobierno. Y que nosotros teníamos un enorme consenso. Lo eligieron a Macri como contendiente. Para hacer el fronting electoral con él. Y sí, claro. Nosotros, ¿Y eso fue lo que se polarizó, no le permitió hacer la elección que pensaba? Mirá, fue una elección hiperpolarizada. No solamente fue hiperpolarizada, sino que todo lo que yo estoy diciendo lo avala el hecho de que Cristina ocupó el lugar de Filmus. La campaña de Filmus fue yo soy Cristina, Cristina y Filmus. Era esto la campaña de Filmus. Fue la primera elección estratégica de la Argentina porque es la segunda elección por importancia en el país y eso iba a marcar tendencia. Polarizaron los medios, todo el aparato gubernamental y el aparato privado jugó esa polarización. Quiere decirse con razón que con el diario del lunes todos podemos analizar las cosas, ¿no? Pero esto, ¿cuándo lo vio? ¿Lo vio cerrando ya la campaña? ¿Lo vio durante la campaña o no, después? lo vimos durante la campaña. Pero claro, ya sabía que podía darse eso en la urnas. Bueno, una vez que vos lanzaste una campaña, sí, claro. Sí, haces lo posible, remás con 4 manos, con 8, haces lo posible. Pero nosotros hicimos una campaña muy fundamentada. Lo más extraordinario es que, efectivamente, la polarización llevó a que ese enorme voto de Macri, después llevado al 62, fue un voto anti-Cristina. El 60% de la ciudad, el 62% votó contra Cristina. Y después, al poco tiempo, votó a favor de Cristina. Sí, pero ¿cuánto? Bueno, no por la mitad. 34%. No exageremos. Entonces, esto fue así, se eligió. Ahora, nosotros hicimos una campaña muy fundamentada.
¿Cuándo estuvo tan sucia la ciudad de Buenos Aires? ¿Cuándo estuvieron las veredas tan rotas? ¿Quién creó un caos de transporte tan monumental? Yo soy un crítico de todo aquello, lo cual no quiere decir que uno tenía algunas iniciativas buenas. Puede ser una iniciativa buena la senda para la bicicleta, pero no la instrumentación. Entonces, ¿qué mueve al votante argentino? ¿Qué mueve al votante argentino para darle el 54% de votos a Cristina? La verdad, eso es para analizarlo. Nosotros tenemos la enorme satisfacción que lo que vinimos advirtiendo en las dos campañas, porque hicimos campaña también para legisladores en la última, se está cumpliendo. Nosotros nos cansamos de decir de la falacia del plan económico. Nos cansamos de decir de la mentira del presupuesto nacional. Que seguían creciendo los subsidios a 77 o 78 mil millones de pesos. Hace 10 días nos enteramos que venía una reducción. La reducción es una farsa. La reducción es menos del 1%, 600 millones. Pero nos enteramos que había subsidios a los bancos, a todas las grandes corporaciones, a las petroleras. Esto ha sido la fiesta. Acá hay muchas cosas que se han venido diciendo y hay el problema de la comunicación. Y hay un ciudadano que o no lo quiere oír o le cuesta oírlo. O escucha con el bolsillo. También eso, digamos. El viento pero no lo puede todo el viento de cola. El viento de cola, los tiempos del bonanza, que ayudan mucho. Porque acá un argumento importante, que yo lo creo, que estamos ante una sociedad y una ciudadanía donde el temor al cambio, el temor a la desestabilización, ayuda mucho. Esta es una sociedad muy golpeada por muchas cosas traumáticas, desde la dictadura, la hiperinflación, todas esas cosas. Entonces, temeros al cambio. Si a eso le agregamos la parte de responsabilidad de la oposición, en no haber podido establecer una alternativa que pudiera convencer. Por lo menos que pudiera disipar esas dudas y esos miedos. Y bueno, es así. Bueno, eso hay que ponerlo en la cuenta de nuestras limitaciones. ¿Cómo observan, digamos, el escenario político futuro que se puede armar con un gobierno que tiene todos los poderes? Difícil. Ojo, difícil. A Menem lo votó también el 50% de la población. Y un año antes de Menem, ya había, el país estaba en el 97 en deflación, crecimiento cero, en el 98. Sí, con el famoso piloto automático. Y entonces, guarda, nosotros estamos, acá no hay una masa ciudadana fija, acá hay una gran porción que es móvil. Por supuesto que la víscera más sensible, como decía Perón, es el bolsillo. Todavía no le ha llegado, pero tan rápido, yo no me imaginé que tan rápido después de la elección el gobierno iba a mostrar las cartas. Se acabó las épocas de la caja, porque las reservas del Banco Central están justamente sosteniendo la cantidad de circulantes, no sobra nada. Es una enorme mentira, Fernando, y le hace decir mentiras a la presidenta. Vudú le hace decir mentiras a la presidenta. Esta historia del desendeudamiento es uno de los conceptos más equívocos y más mentirosos que se han propagado. Acá no hay desendeudamiento. ¿Argentina sigue más endeudada que antes? El Ministerio de Economía en el mes de marzo denunciaba 184.000 millones de dólares de deuda. Han pasado 6 meses, estamos en noviembre, no ha dado un nuevo parte. Argentina seguramente ha superado los 190.000, pero es falso eso. ¿Sabes por qué es falso, Fernando? ¿A dónde tenemos que imputar las letras que el Banco Central ha emitido? LECOP, Novak, LECOP. Ahí hay 18, 19.000 millones de dólares. Están en dólares
al 13 y 14% de tasa anual, que es enorme, ¿eh? ¿A dónde tenemos que colocar la deuda de las provincias? Que tienen aval de la nación. Cuando una provincia no puede pagar y tiene un vencimiento, ¿qué hace? Toca el timbre, ¿a dónde? Y toca el timbre en Balcarce 50. ¿Cómo es esto? Y también tenemos que agregarle, si me permitís, que el famoso canje de deuda del 2005 y del 2008 es otra estafa. Porque ese canje no es el canje del 70% como le hacen decir a la presidenta. Es una mentira tan grande como 10 golazos en contra esto. El canje del 2005 fue apenas el 15% de la deuda, no el 70%. Me mirás con ojos sorprendidos. No, lo que pasa es que deuda, había una deuda con el Fondo Monetario, otra deuda con los acreedores, otro... El global de la deuda era 191 mil millones de dólares. Sí. La parte negociada que entró en el canje fueron 60. Redujeron el 70 de los 60 mil millones. Es decir, redujeron el 70 de un tercio que entró en el canje. Entonces de ahí la reducción fue 27 millones de dólares. 27 millones de dólares sobre el total de 191 te da el 15% de reducción de la deuda. Pero, y ahí termino, ataron esos cupones, esos bonos, canjearon por bonos nuevos. Por eso el INDEC es tan importante, ¿no? Los bonos nuevos están atados al crecimiento. A crecimiento y a inflación. El dibujo del INDEC impide que rebaja el pago de deuda, claro. Pero el crecimiento del PBI no lo pueden disfrazar porque lo necesitan ese crecimiento. Y entonces, es más, esa diferencia, digamos, el haber atado a los bonos al índice de inflación y al PBI hace que acá no se ha reducido nada. Porque lo que paga la Argentina de intereses de esos bonos con una tasa de crecimiento tan alto es semejante a la reducción. El problema de caja, que cuando dice no, ya empezaron a mostrar las garras, el problema de caja empieza a mostrarse con la desesperación que hay por reconvertir el tema de los subsidios, por ejemplo. Pero por supuesto, si ya no alcanza la caja del ANSES y otras. Entonces tienen que reducir. ¿Cómo puede haber 78.000? De los 78.000, la mitad, poco más de la mitad, son subsidios a empresas públicas o vinculados con intereses públicos. Pero hay 38.000 o 39.000 millones de pesos que van a empresas privadas. Esto es inconcebible. Reducir 600 millones de 38 o 39.000, es decir, es muy desfachatada la desinformación que se motoriza desde el gobierno. Sí a una política de reducir las inversiones, por supuesto que sí. ¿Y esto hasta cuándo se puede sostener? Y bueno, yo no estoy en el Ministerio de Economía, pero creo de que tienen que desandar y rápido esto. Y por estas razones, lo que es notorio, lo que es notable, es que quieran seguir pagando deuda de la manera que están pagando. Este año vencen 45.000 millones de pesos de deuda. La deuda en el presupuesto 2012 es el 8.9 del presupuesto. Y además hay que renegociar como 50.000 millones de dólares de la deuda, de dólares, que vencen. YPF, trenes, la desesperación por el dólar y las reservas, subsidios y tarifas, empezamos a hablar recién. ¿Cómo van a hacer la oposición para tratar de contener la embestida del oficialismo en el Congreso y los acuerdos electorales políticos de la oposición que pueden armarse para el futuro? Esto lo vamos a hablar después de la pausa. Excelente. Bueno, seguimos la charla con Fernando Pino Solanas, varios temas quedaron pendientes. Terminamos hablando antes de economía, sigamos hablando de eso. Las tarifas van a subir indefectiblemente, los subsidios empiezan a Y mucho. Esto es producto a la vez
del fracaso de la política energética del gobierno. Hoy están algunas tarifas absolutamente baratas, son descaradas de los baratas que están en algunos sectores, digo. En algunos sectores pudientes es inconcebible, están pagando nada, entonces, pero todo eso es el fracaso de una política. El principal fracaso es de no haber producido energía genuina. ¿Qué es lo que ha aportado de energía a la famosa ENARSA? Acá no han perforado un solo pozo de petróleo buscando gas. Bueno, ahora YPF acaba de encontrar reservas, ¿no? Eso es YPF, digo, el Estado Nacional. Todos los países del mundo recapturaron las empresas que habían privatizado. El único que no lo hizo es Argentina. YPF, sí. Ahora Roberto Dromi, el ex ministro de Carlos Menem, que fue uno de los que pergenió la ingeniería jurídica para ir hacia el sector privado con YPF, ahora dice... Un desfachatado. Hay que tener cara para haber hecho semejante salto. Ahora, si fue el cerebro para armar eso, sí. ¿Es coherente que sea el cerebro para armar 20 años después? Porque a lo mejor el Estado necesita otra cosa. Por supuesto, porque es un hombre habilidoso para encontrar los vericuetos. Pero así como en el 89 pergenió la ley de reforma del Estado, que sigue vigente, por el cual cualquier gobierno puede vender en la condición que quiera y en la condición en que se encuentre los bienes y las empresas públicas. YPF se vendió sin inventario y sin balance, se vendió sin actualización de las reservas. Hoy dice Dromi, no, primero, antes que hacer cualquier cosa, hay que hacer auditoría de balance, certificar el valor de esas reservas, capitalizar las reservas. Todo eso se debió haber hecho. Regalamos YPF y gas del Estado. ¿Por qué? Carlos Menem y Dromi son dos ciudadanos, entre comillas, respetables. Carlos Menem absuelto por la justicia en la mayor causa criminal de estas décadas. Él y sus 17 cómplices son los que remataron el patrimonio público. ¿Cuánto dolor argentino, cuánto desempleo, cuántas familias sufrió en estos 20 años? ¿Sabés lo que se le cedió? Se cedió a las corporaciones privadas 5.000 millones de barriles de crudo. 5.000 millones de barriles de crudo. Si tuvieras que pagarlos a precio de hoy, a $90 el barril, son 450.000 millones de dólares. Eso se cedió. La Argentina perdió esa renta. ¿Te podés imaginar lo que significaría para la Argentina haber mantenido la petrolera estatal? Cuando se privatizó, privatizaron a 15, 16 dólares el barril. ¿El Estado tiene que recuperarla? Pero por supuesto que sí, es imposible. Hoy vale 80, 90 el barril. ¿Y dentro de cuánto vale dentro de 1, 2, 3, 4 años? Es el negocio más redondo del mundo. Como no hay monedas en el mundo... ¿Pero como negocio o como estrategia? No, no hay negocio sin una buena estrategia. ¿Cómo será el valor del petróleo? Digo, como estrategia soberana, además de... Pero por cierto, mira, todos los países del mundo, como las monedas no tienen ningún valor, hoy abrís el diario y la presidenta del Fondo Monetario dice si estamos en una crisis incontrolable. ¿Cuál es el valor de las monedas? Es papel pintado. En consecuencia, todos los bancos y corporaciones del mundo hace ya mucho tiempo que se dieron a la política de asegurar sus monedas con las reservas petroleras y las reservas de oro y las reservas de metal. Por eso, el oro pasó de hace 5 años a 500, 600 dólares la onza, a 1800. Y el petróleo saltó de la última venta que hicieron cuando se vende YPF entera, valía 13 dólares en el 99, 13 dólares el barril. Pino, ¿qué opina de lo que está pasando con el dólar? Por un lado, el drenaje de dólares, la salida, y por otro lado, el control que se intenta hacer con tal vez los trastornos que está trayendo en el sector del turismo, en el sector inmobiliario, en sectores... Yo creo que son las peores, digamos, toda medida que tiende a la protección de tu economía, hay que apoyarla. Toda medida que tienda a la especulación, pero mientras la enorme especulación continúa, y es la estafa de la deuda externa, que es una estafa, nosotros el próximo martes 15 hacemos un gran acto en el Hotel Bauer para celebrar que por primera vez la justicia federal argentina
en la presentación que hicimos el año pasado, una docena de diputados para pedir la nulidad, la apertura del proceso de la deuda, reconoce la validez de toda la argumentación y pide abrir la causa. Por primera vez. Vamos a celebrarlo el próximo martes. Entonces, ¿cómo puede ser posible que sigue la broma, la estafa de la deuda, la estafa del desendeudamiento cuando es una mentira? Quitan por acá, pero te premio reconociéndote el ajuste al crecimiento. Entonces, lo que hacen es enervar al pobre guarda, que también lo enervaron en el 2001 con el corralito y esas cosas. Justo cuando llega Navidad la gente se va a ir de vacaciones. Atención, acá no hay una política precisa, acá hay una enorme y gigantesca evasión. ¿Quién controla la exportación de granos? ¿Quién controla todo esto? Las tercerizaciones de las exportadoras de grano. ¿Por qué no atacan estos temas? ¿Por qué la Argentina es el único gran exportador de granos que no interviene en la exportación de granos? Hablábamos antes de los temores que suele tener el argentino, el habitante, el ciudadano, respecto de las crisis que pasaron en nuestro país, ¿no? Pino Solanas, no como diputado, como líder de la oposición, como ciudadano argentino, ¿vislumbra algún temor por la crisis económica, por lo que puede pasar, por lo que se está haciendo o no haciendo? Mira, yo detesto las... no me gusta nada, para nada, ser alarmista y menos tremendista, ¿me entiendes? Pero no se puede mantener un país con mentiras. Y cuando hay mucha mentira y dibujo, tenés que ser muy prudente también en el juicio. Pero lo que viene a demostrar todas estas medidas es la enorme mentira en que nos tenían. Cuando un gobierno piensa que es lícito falsificar la estadística pública, ¿por qué te tengo que creer en todo lo demás? Estamos en un momento difícil. En primer lugar, todas las economías importantes del mundo están azotadas. Es mentira que esto no le toca a la Argentina. ¿O qué le está pasando en este momento? Y le está pasando esto también porque en los momentos de bonanza que tuvo la Argentina en los años pasados, con una tasa de crecimiento del 8 y del 9% anual, y teniendo mayoría parlamentaria el kirchnerismo, no fue capaz de hacer las reformas estructurales. No tocó la ley financiera y bancaria que viene de la dictadura, la ley Martínez Dios. Hasta tanto vos no toques esa ley, todo esto es una... La verdad, este es un juego de chicos, todos estos controles. Si la ley financiera y bancaria de Martínez Dios sigue funcionando, y acá no hay controles. Mira, la minería, dijeron, ahora se dan cuenta que las mineras dejaban las exportaciones afuera, pero si es un decreto de Néstor Kirchner del 2004, Kirchner, Labaña y Alberto Fernández, las mineras pueden dejar el 100% de sus exportaciones afuera. Coloniaje puro, coloniaje puro. Ahora se dan cuenta que tienen que entrarlas, pero también es una medida débil, porque un país que no exige la refinación de los metales en el país no sabe lo que exporta. El sistema es que son las mineras las que a declaración jurada dicen ellas buenas, 180 días después, cuando refinan los metales en Asia, en Brasil o en Europa, dicen cuánto se llevaron. Me gustaría seguir escuchándolo, pero si seguimos hablando nos van a sacar del aire, con lo cual no va a escuchar nadie. Estamos en la misma disyuntiva. Por sí o por no, ¿debe juntarse la oposición a charlar por lo menos como enfrentan el Parlamento al oficialismo? Fernando, nosotros mantenemos diálogo con todas las fuerzas y por supuesto seguiremos manteniendo diálogos con todos nuestros ex compañeros y demás bancadas del Congreso, ¿no? Y nosotros acompañamos los proyectos que son buenos, los vamos a acompañar, vengan de donde vengan. Fernando Pino Solanas, gracias. Muchas gracias. Por la charla. Nosotros nos volvemos a encontrar la semana que viene, el jueves a las 10 de la noche.